Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a hablar de uno de los temas más fascinantes, debatidos y al mismo tiempo más malinterpretados de toda la Biblia, cómo es realmente el cielo según las escrituras. Porque cuando alguien menciona el cielo, casi todos imaginan lo mismo, personas con túnicas blancas, alas, arpas, nubes y una eternidad flotando mientras suena música de fondo. El problema es que muchas de esas ideas vienen más de pinturas, películas, tradiciones populares e incluso de la cultura moderna que del propio texto bíblico. Así que hoy quiero dejar de lado por un momento todo lo que creemos saber y regresar a la fuente principal, la Biblia. Y antes de continuar, quiero agradecer especialmente a Julián Forero porque este video existe gracias a su sugerencia. De hecho, este será solo el primero de varios análisis relacionados con este tema. Próximamente también quiero hacer videos sobre cómo es el infierno según la Biblia, si el purgatorio realmente existe o si es solo un mito, y también analizar si existen otros lugares después de la muerte según las distintas tradiciones relacionadas con la Biblia. Como siempre, aquí no voy a intentar imponer creencias ni decirle a nadie qué debe pensar. Mi objetivo es hacer lo que siempre hago en este canal, leer el texto, analizarlo con cuidado, distinguir entre lo que realmente dice y lo que solemos asumir, y sacar nuestras conclusiones con la mayor honestidad posible. Y ahora viene la gran pregunta que decide el destino de cada video de este canal. Confío en que ustedes se van a quedar hasta el final, pues digamos que tengo la misma confianza que tendría un personaje de película cuando escucha un ruido extraño en el sótano y dice voy a bajar solo a ver qué fue. Técnicamente puede salir bien, pero la experiencia del canal me recomienda mantener expectativas moderadas. Como indiqué anteriormente, cuando la mayoría de las personas piensa en el cielo, imagina nubes, arpas, túnicas blancas y gente flotando con cara de que jamás ha tenido que pagar impuestos, pero si reunimos todos los pasajes bíblicos sobre el cielo, encontramos una descripción muy diferente. El cielo no aparece simplemente como el lugar donde Dios vive, aparece como el centro desde donde gobierna el universo, es su reino, su templo, su corte, su sala del trono. El lugar donde se presentan los ángeles, donde se envían profetas, donde se emiten juicios y donde, según la narrativa bíblica, se originan muchos acontecimientos que después terminan reflejándose en la historia humana. En otras palabras, la Biblia no presenta el cielo como un enorme hotel para almas buenas, lo presenta como la capital del reino de Dios. La primera gran pista aparece muy temprano en Génesis capítulo 28, versículos del 12 al 13 y versículo 17, cuando Jacob sueña con una escalera que une la tierra con el cielo. Los ángeles suben y bajan constantemente mientras Dios habla desde lo alto, y al despertar Jacob declara: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es interesante que no habla del cielo como un sitio aislado, sino como una realidad conectada con nuestro mundo. Más adelante, Deuteronomio capítulo 10 versículo 14 amplía todavía más la idea diciendo: de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. La Biblia no intenta explicar cuántos cielos existen ni hacer un mapa del universo espiritual. Lo que sí deja claro es que la realidad celestial es mucho mayor de lo que el ser humano alcanza a comprender. Esa misma soberanía aparece en Salmo 11, versículo 4 y Salmo 103, versículo 19, donde se afirma que Jehová tiene su trono en los cielos y que desde ahí domina sobre todo. Mientras los reinos humanos nacen y desaparecen, el trono de Dios permanece inamovible.
Quizá una de las escenas más sorprendentes aparece en Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 19 al 23. El profeta Micaías contempla a Jehová sentado en su trono, rodeado por todo el ejército celestial. Ahí hay diálogo, deliberación y decisiones antes de que los acontecimientos ocurran en la tierra. Algo parecido sucede en Job capítulo 1 versículos del 6 al 12 y Job capítulo 2 versículos del 1 al 6, donde los llamados hijos de Dios comparecen delante de Jehová y también aparece ese. En este caso, actuando como el acusador, incluso él debe presentarse ante Dios y actuar dentro de los límites que Dios establece. Después llegan las grandes visiones proféticas. En Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 8, el profeta contempla un trono alto y sublime rodeado de serafines que proclaman sin descanso: Santo, Santo, Santo. En Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10 versículos del 1 al 7 y versículos del 18 al 19, el cielo se abre para mostrar el impresionante trono rodeado de querubines, ruedas llenas de ojos y la gloria de Dios, dejando claro que su presencia no está limitada a un edificio. Más adelante en Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10, versículos del 13 al 14 y versículos del 26 al 27, presenta al anciano de días sentado en un tribunal donde se abren los libros y se dicta el juicio definitivo. Ahí también aparece uno como un hijo del hombre que recibe un reino entero. Con la llegada de Jesús, el enfoque adquiere un matiz diferente. En Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 10, él le enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, el objetivo no es solamente llegar al cielo algún día, sino que el orden perfecto del cielo transforme también la tierra. Después, en Hechos capítulo 7 versículos 55 y 56, Esteban contempla los cielos abiertos y ve a Jesús de pie a la diestra de Dios, retomando la imagen de la corte celestial. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 4 versículos del 2 al 11 y Apocalipsis capítulo 5 versículos del 1 al 14, reúnen prácticamente todas las imágenes anteriores: el trono, el mar de cristal, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, millones de ángeles y el Cordero que recibe el libro sellado mientras toda la creación adora. Después de recorrer todos estos pasajes, aparece un patrón muy claro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el cielo no es presentado simplemente como el lugar al que van los creyentes después de morir. Es el centro del gobierno de Dios, es el verdadero templo, es la corte del rey, es el tribunal supremo, y desde ahí se gobierna todo lo visible y lo invisible. Hasta este momento hemos visto que la Biblia presenta el cielo como el trono de Dios, pero entonces surge una pregunta inevitable: si Jesús resucitó y ascendió al cielo, ¿qué está haciendo ahí? Porque muchas veces se habla de la ascensión como si Cristo hubiera terminado su trabajo, se hubiera despedido y ahora estuviera esperando tranquilamente el fin de los tiempos, pero el Nuevo Testamento presenta una idea muy distinta. La cruz terminó el sacrificio, no el ministerio de Cristo. En Juan capítulo 14 versículos del 1 al 6, durante la última cena, Jesús les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es interesante que ya no habla solamente de un reino o de un trono, ahora habla de la casa del Padre. El Rey del universo también es Padre, y el cielo deja de verse únicamente como un palacio real para convertirse también en un hogar preparado para quienes pertenecen a él. Y cuando Tomás pregunta ¿cómo conocer el camino?, Jesús responde con una de las frases más conocidas de toda la Biblia: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el Antiguo Testamento, el acceso a Dios dependía de sacerdotes, sacrificios y del templo. Ahora todo converge en una sola persona. Jesús no muestra el camino, él mismo es el camino. Más adelante, en Juan capítulo 14 versículos del 12 al 14, Jesús añade que todo lo que pidan al Padre en su nombre, él lo hará. Es decir, su ascensión no significa ausencia, sino una nueva forma de actuar desde el cielo.
Toda esa idea alcanza su punto más alto en la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 8 versículos del 1 al 5, el autor afirma que Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos y que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso cambia por completo la perspectiva. El tabernáculo de Moisés y más tarde el templo de Jerusalén no eran el original, eran una copia, una sombra, un modelo que apuntaba hacia una realidad mucho mayor, el santuario celestial. Y hay un detalle que suele pasar desapercibido: los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca se sentaban porque su trabajo jamás terminaba, siempre había un nuevo sacrificio que ofrecer. Jesús, en cambio, se sienta no porque haya dejado de actuar, sino porque el sacrificio perfecto ya fue realizado una vez para siempre. Ahora continúa su ministerio desde el cielo. Eso mismo queda todavía más claro en Hebreos capítulo 9 versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No entra con sangre de animales, entra representando a la humanidad mediante el valor de su propio sacrificio. El antiguo sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Cristo entra al verdadero santuario celestial como el mediador definitivo. Pablo complementa esta imagen en Efesios capítulo 1 versículos del 20 al 23, donde explica que Cristo fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Es decir, ninguna autoridad espiritual está por encima de él. Y luego añade algo sorprendente en Efesios capítulo 2 versículo 6: nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No significa que físicamente ya estamos en el cielo, sino que espiritualmente nuestra relación con Dios ya descansa sobre la obra de Cristo. Por eso Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4 invita a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, recordando que nuestra vida está escondida con él. Finalmente, Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos en la tierra, pero nuestra verdadera patria pertenece al reino donde Cristo reina y desde donde un día regresará para transformar completamente a su pueblo. Al reunir todos estos pasajes, aparece una imagen muy coherente. Cristo no ascendió simplemente para ocupar un lugar de honor, ascendió como el verdadero sumo sacerdote, el mediador del nuevo pacto y el rey entronizado que continúa actuando desde el santuario celestial. Porque la historia no terminó con una tumba vacía, simplemente cambió de escenario. Y siendo sinceros, si el cielo es la capital del universo, tiene bastante sentido que el rey siga gobernando precisamente desde ahí. Hay preguntas que llevan siglos provocando debates, algunas porque son realmente difíciles y otras porque al ser humano le encanta discutir, incluso cuando el texto está delante de sus ojos. Una de ellas es: ¿qué sucede con un creyente después de morir y antes de la resurrección final? Es importante aclarar algo desde el principio. Aquí no estamos hablando del estado eterno descrito en Apocalipsis 21 y 22, cuando existen los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos hablando del llamado estado intermedio, es decir, la condición del creyente entre su muerte física y la futura resurrección de su cuerpo. La Biblia no responde esta cuestión con un único versículo aislado, sino que va construyendo el panorama poco a poco, y lo más interesante es que el centro de esa esperanza no es un lugar, sino una persona, Cristo. Uno de los pasajes más conocidos es Lucas capítulo 16 versículos del 22 al 24, donde Jesús relata la historia del rico y Lázaro. Más allá del debate sobre si se trata de una parábola o de un relato con elementos históricos, Jesús utiliza imágenes que sus oyentes comprendían para enseñar una verdad espiritual. No construye su enseñanza sobre una mentira para explicar una verdad. Cuando Lázaro muere, los ángeles lo llevan
llevan al seno de Abraham, una expresión conocida en el judaísmo del siglo I para hablar del lugar de descanso y consuelo reservado para los justos. No aparece perdido entre dimensiones, como si hubiera olvidado el GPS celestial, llega acompañado por los mensajeros de Dios. Mientras tanto, el rico despierta en el Hades, reconoce a Abraham, reconoce a Lázaro, recuerda a sus hermanos, conversa y sufre. Ambos conservan identidad, memoria y conciencia. La muerte cambia de escenario, pero no presenta a las personas, como si dejaran de existir. La enseñanza de Jesús alcanza uno de sus puntos más profundos en Lucas capítulo 23 versículo 43. Mientras ambos agonizan en la cruz, el malhechor arrepentido escucha una promesa extraordinaria. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fuerza de la promesa no está únicamente en la palabra hoy, sino también en conmigo. Jesús no promete solamente un lugar hermoso, promete su propia presencia, porque al final el cielo sin Cristo sería como un hospital sin médicos. Muy bonito el edificio, pero le falta exactamente lo que le da sentido. La palabra paraíso recuerda al jardín del Edén, el lugar donde Dios caminaba con el ser humano antes de la caída. Ahora esa comunión vuelve a aparecer gracias a la obra de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 12 versículos del 2 al 4, Pablo relata que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al que también llama paraíso. 2 veces reconoce que no sabe si ocurrió en el cuerpo o fuera del cuerpo, mostrando humildad donde muchos habrían escrito un libro entero, asegurando conocer cada detalle. Su objetivo no era explicar el mecanismo, sino afirmar la realidad de aquella experiencia. Más adelante, Hebreos capítulo 11 versículo 10 y versículos del 13 al 16 revela que Abraham y los demás patriarcas nunca esperaron únicamente una tierra temporal, aguardaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eran extranjeros y peregrinos porque sabían que su verdadera patria era celestial, y aunque Hebreos capítulo 11 versículos 39 y 40 recuerda que la consumación definitiva todavía espera la resurrección final, la esperanza nunca fue anulada por la muerte. Al comenzar Hebreos 12 aparece la conocida expresión de la gran nube de testigos, cuyo énfasis principal está en el testimonio que dejaron esos hombres y mujeres de fe, animando a la iglesia a perseverar. Después en Hebreos capítulo 12 versículos del 22 al 24, el autor describe la Jerusalén celestial, donde están Dios, Jesús como mediador del nuevo pacto, millares de ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos. Todavía no se habla de cuerpos resucitados, pero sí de creyentes perfeccionados en la presencia de Dios. La imagen culmina en Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 17. Juan contempla una multitud imposible de contar, procedente de todas las naciones, delante del trono y del Cordero. No aparecen inconscientes ni dormidos, sino adorando, sirviendo y alabando a Dios. Uno de los ancianos explica que son quienes han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y ahora permanecen en su presencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento mantiene un equilibrio importante. Esta escena todavía no representa el estado definitivo. La esperanza cristiana no termina con la supervivencia del espíritu, sino con la futura resurrección del cuerpo y la restauración completa de la creación. Al reunir todos estos versículos, el panorama resulta notablemente coherente. La muerte no aparece como un apagón absoluto, ni como el final del creyente, sino como el paso hacia la presencia de Cristo, donde espera la resurrección prometida. El viaje aún no ha llegado a su destino final, pero el rey ya está esperando al otro lado del camino. Y hasta aquí llega el viaje de hoy. Si llegaste hasta este punto, de verdad muchas gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia.
Todavía queda muchísimo por explorar. Más adelante hablaremos de la Nueva Jerusalén, que podríamos considerar la etapa óptima y definitiva del cielo dentro del plan de Dios. También analizaremos otros destinos del más allá que aparecen en la Biblia, porque las escrituras hablan de mucho más de lo que normalmente se menciona en una conversación de 5 minutos o en una discusión de Facebook, donde alguien leyó medio versículo y ya se siente arqueólogo, teólogo e historiador al mismo tiempo. Si este análisis te gustó, no olvides dejar tu like, de verdad no cuesta nada, toma apenas un segundo y a mí me ayuda muchísimo para que el algoritmo recomiende el video a más personas. También quiero leer tu opinión en los comentarios. Cuéntame qué te pareció este tema, si hay algún pasaje que te haya llamado especialmente la atención y por supuesto, qué otro análisis te gustaría ver en el canal. También mándale este video a un amigo, a un familiar, a tu grupo de estudio bíblico, a ese compañero que siempre termina haciendo preguntas imposibles, o si quieres llevar las cosas un poco más lejos, mándaselo a un serafín, a un querubín, o al arcángel Miguel. Si alguno de ellos te responde, por favor avísame, porque ese sí sería material para un próximo video. Y por supuesto, si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos análisis y acompáñame en este viaje donde intentamos estudiar estos temas con calma, con contexto, con un poco de humor y tratando de dejar las conclusiones apresuradas para otro lado. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que algún querubín considere que ya hice demasiadas preguntas sobre el cielo y venga a decirme muy amablemente que el resto de la explicación tendré que verla, pero en persona.